Pueblo mío que naciste de la misma pampa verde y creciste alentando ideales de tu gente. Sos la patria la más chica y te amamos con fiereza. El Hortondo así te llamas, yo te llamo Fortaleza. Saben del llanto que oscurece tu mirada cuando abandonan tu tierra pensando estar olvidada. Por eso vuelven ansiosos clamando esos brazos fuertes que enlazan los ideales prometidos a su gente. Pueblo mío, adiós, gracias por tenerte, por ser parte de tu historia y de... ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Nos volvemos a encontrar en este programa, Gente de mi Pueblo, por Canal 14, con todos ustedes. Un gusto estar nuevamente en contacto y mostrar y reflejar básicamente las virtudes de nuestra población, de gente que ha siempre básicamente marcado en otras vidas, o por qué no también en algunos casos particulares como el que vamos a hablar hoy, distintas historias que han marcado. Bueno, pero en este caso hemos recibido en el día de hoy a Eduardo Bianchini. Él fue juez provincial y bueno, hoy lo tenemos acá para que nos cuente un poco su historia. Eduardo, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. No, gracias por venir, Eduardo. Básicamente queríamos que nos cuente un poco tu historia. ¿Por qué fuiste un juez provincial? ¿De dónde nació esta pasión? Bueno, ya te puedo contestar como con el poema de Machado: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y bueno, es parte de la vida. Yo nací en el Hortondo, me crié en el Hortondo, me eduqué en el Hortondo, en la casa del niño, en la escuela 163, la fiscal, en la escuela de comercio, y como le pasa a muchos jóvenes de nuestro pueblo, llega un momento que uno tiene que decidir qué camino tomar cuando termina el secundario. Claro. Y en mi caso, bueno, elegí o intenté realizar una carrera universitaria. En mi casa, tanto mi mamá como mi papá, a mi hermano y a mí, siempre nos alentaron, nunca nos obligaron, sino nos aconsejaron de si podíamos estudiar que intentáramos, y bueno, ellos nos dieron todos los medios, antes, durante y después, y fue un camino largo que terminó recibiéndome de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, pública. Comencé trabajando en un estudio jurídico en Rosario y un poco acá en el Hortondo, y había otra posibilidad dentro de lo laboral, que era de ingresar al Poder Judicial. Y fue así como en el año 92 ingresé, previo examen de ingreso, y tuve la suerte de encontrar un lugar en mi vida, un poco así me emociona porque realmente es así, un lugar que me pude desarrollar como persona. Apliqué todas las cosas que aprendí en la vida, o sea, no solamente en la facultad y la educación que me dieron todos mis maestros, sino también lo que uno va recogiendo del día a día y se va formando como persona. Qué bueno, qué sensibilidad, porque realmente poner en valor eso es realmente importante. Sí, porque es una cuestión, yo muchas veces pienso y lo he charlado, que es como un privilegio y es un premio que a lo mejor a no todas las personas se le dan, poder realizar un trabajo que nunca me pesó, nunca lo sufrí, fui feliz hasta el último día, desde del 92 hasta 1992 hasta
el primer trimestre del 2024 de este año. Y si tendría que volver a nacer, que creo que no va a pasar, pero bueno, supongamos que uno vuelve a nacer, sería un trabajo que con todo gusto lo haría, y sobre todo con la experiencia que uno fue adquiriendo. Más de 30 años, estaba sacando la cuenta. Sí, sí. 32 años en el Poder Judicial, bueno, creo que te ha tocado vivir de todas las situaciones, ¿no? Sí, desde sí. la más risueña hasta la más grave. Sí, es una profesión, una actividad que uno desarrolla que tiene contacto con seres humanos, y el espectro de análisis va más allá en el caso mío, que es el derecho, como me tocó trabajar en el derecho penal, que para que la gente tenga un pantallazo, el derecho, que son las leyes, tiene distintas ramas. Así está la parte que está relacionada con problemas de familia, otras cuestiones con las sucesiones, laborales. Bueno, el derecho penal está vinculado a los delitos y las sanciones. Para eso existe una ley, que es el Código Penal, una serie de artículos que están sistemáticamente organizados, que está relacionado a esta materia. Y también se amplió en cuanto a la materia que a uno le tocó trabajar, que era lo que se conocían como falta. Bueno, ahora el Código de Convivencia, que son para contravención, es decir, faltas o conductas que no son delitos tan graves, porque en este caso son faltas o contravenciones. ¿Quién define la gravedad del delito? Precisamente ustedes, los jueces. Claro, porque el juez, o sea, para llegar a juez existe todo un procedimiento donde yo ingresé al Poder Judicial como secretario de un juzgado. Y después, bueno, dentro de esa estructura existen defensores, fiscales y los jueces, y en esa época estaban los secretarios de los jueces y el demás personal que componen el grupo de trabajo. Y para ingresar como juez, así como ingresé como secretario, se rinde un examen. En el caso de los jueces cambió la ley y es bastante estricto, en el sentido de que las personas no solamente se inscriben, sino tienen que reunir los requisitos previos en cuanto a la edad y, bueno, el título, si está domiciliado en la provincia. También a eso se le suma sus antecedentes. Los antecedentes están relacionados a la antigüedad del título, si es profesor universitario, si es autor de alguna obra jurídica. Es decir, todo eso va obteniendo un puntaje. Y después se va pasando a otras etapas, que son los exámenes o el examen que se toma, que es un examen escrito, un examen oral. Después tenemos una entrevista con distintos miembros de la legislatura, del Consejo de la Magistratura, del Colegio de Abogados. También existe un examen psicológico, y una vez que finaliza todo ese camino, con el puntaje asignado, la lista es presentada, se le presenta al gobernador, y el gobernador generalmente elige una terna que va a la Cámara de Diputados y Senadores, y ahí dan el ok o no de la persona que se postuló. Claro. También hay una rendición previa en cuanto a lo patrimonial, si la persona tiene bienes, si debe impuestos, bueno, se hace todo un control. Y se observa si hay alguna normalidad. Bueno, evidentemente rendiste todos los requisitos. No es tan sencillo. Y sí, lleva mucho tiempo, y además generalmente las personas que se postulan están trabajando, es decir, y hay que estudiar durante mucho tiempo y prepararse para el examen. Ya vamos a tocar algunos puntos precisos de lo que es el Poder Judicial, y que a veces uno desconoce muchas cosas, en el cual creo que le vamos a sacar jugo, Eduardo, esta noche, en cuanto a tener en conocimiento un montón de cosas que por ahí desconocemos. Pero quiero ir neutralmente a vos, a tu experiencia, a tu parte de vida. ¿Cuál fue el caso, o si hubo un caso que te marcó
puntualmente digo por la situación, por no sé, un homicidio, algo que realmente vos decís, bueno, esto la verdad que fue un punto importante en mi vida? En general, al final, como estoy haciendo ahora como si fuese un balance, lo que lo marca a uno es la experiencia en general de todo lo acontecido. Porque uno tiene, en mi caso, ¿no? Tengo una mirada desde lo humano, y en lo humano está la víctima, el victimario, la familia de esas personas, todo lo que representa, todas las consecuencias que tiene alrededor, y también la repercusión que tiene en la sociedad misma. Y casos, sobre casos o sobre cuestiones que van pasando, ¿no? O sea, las decisiones que toma un juez, en el caso en lo penal, es extremadamente delicado porque está muchas veces en juego la libertad de la persona. Y nosotros todos tuvimos un periodo de aislamiento obligatorio y la gente creo que tomó conciencia de lo que es permanecer coartado de la libertad, salvo aquellas personas que tuvieron la posibilidad de salir por cuestiones de trabajo, estaban autorizados. El resto de la población, chicos, grandes, estuvimos todos encerrados. En el año de pandemia, ¿te referís? En el año de pandemia, me refiero, sí. Y con las consecuencias que le trajo a la gente, a mucha gente, haber permanecido aislado. Sí, ahí creo que resaltamos el valor de la libertad. Exactamente. Creo que ahí va el punto específico. El punto específico, sí, el valor que tiene en la vida, poder ser libre, y que por alguna circunstancia determinada muchas veces las personas la pierden, y por mucho tiempo. Muchas veces la gente de afuera dice, sí, bueno, pero la pena que tiene es 5 años, y es mucho tiempo también que hay un correlato con el hecho que se juzgó. La persona en el caso del homicidio, que tiene el homicidio simple, una pena de 8 a 25 años, por otro lado tiene una persona que ha fallecido y que no se recupera la vida. Claro. Sí, sí. Y casos que me han impactado puntualmente, sería muy largo enumerarlos, o cosas que pasan. Por ejemplo, me acuerdo, yo tuve 15 años o 16 en el juzgado correccional y falta de homicidio, donde los casos más importantes eran los accidentes de tránsito. Y ahí uno ve de todo. Ve accidentes donde, por ejemplo, una mamá iba con su hija y la nieta, fueron a hacer un trámite, un mandado, digamos, iba por la ruta con unas bolsas que iba cargado, o sea, hubo una imprudencia por parte de la señora. La ruta la estaban trabajando, la rayaron, y realmente se producían muchos accidentes en esa época porque los autos se mueven, despista el auto era un auto nuevo en esa época, y bueno, en el accidente fallece la hija y quedó la mujer imputada, para que la gente entienda, como que está acusada de haber sido imprudente o negligente en el manejo, que eso tiene una pena, una sanción, pero la sanción más grave que tuvo la mujer es haber perdido a la hija, que se quedó y la nieta sobrevivió. O un accidente que hubo ahí pasando Chovet, que chocan 2 camiones antes de la curva de la Blanqueada, y fuimos una mañana con gente del tribunal, con Armando Senese, que era uno de los sumariantes, que en ese momento tenía, o tiene hasta ahora, cámaras, que es del medio, ustedes sí, lo conocen. Sí, Senese, sí. Senese, y bueno, y estaba la guantera de un camión abierta, y había un papel con unos dibujitos que hacen los chicos, que decía: papá te amo, feliz del padre, y el padre, bueno, había fallecido en el accidente. Oh. O vimos gente calcinada, claro. Choques, accidentes de tránsito, y bueno, se ve de todo, o casi todo, y cosas que uno por ahí no se imagina. Eduardo, ¿sos de los que, respecto a tu vocación, llega el fin de semana, bueno, me voy a mi casa, me desenchufo, estoy tranquilo, me miro una serie, una película, o si eso te pasaba en vigencia, estando ahora en el jubileo, me imagino también, redoblo la pregunta,
¿seguís pensando, maquinando los casos aún en tus momentos de descanso? Yo pienso que las personas, el que tiene la suerte de encontrar el lugar, como dije al principio, tiene como algo que, un rum interno, un ADN, y que lo lleva, aunque sea inconscientemente, a estar siempre... No lo puede detener. Y no lo puede detener, sí, lo detiene, o sea, no era una... el juez, por ejemplo, es una persona común y corriente, y tiene que buscar espacios de distracción, de desenchufe. Yo, por ejemplo, practicaba deporte, tenía contención familiar, decía, no dejaba o trataba, digamos, de mechar el trabajo con esa parte que todas las personas necesitan de poder ventilarse un poco o para poder estar mejor. Y ahora mismo, bueno, sigo algunos casos policiales, miro películas. Yo, por ejemplo, de chico miraba División Homicidio o Mujeres Asesinas. Y, o sea, siempre hay una inclinación. Y me acuerdo cuando fui a jurar, mi papá se puso a charlar con una señora ahí y le dijo, no, porque él de chico siempre le gustaba todas estas cosas. Sí, pero ya te digo, el trabajo no fui... fui feliz hasta el último momento, o sea, no una cosa que nunca miraba el reloj, al revés, cuando miraba el reloj decía, ya se pasó la hora, y que no siempre pasa, qué sé yo, y uno aprende mucho. Yo aprendí de todas las personas, tanto de las víctimas, de los victimarios, de la familia, de mis compañeros de trabajo, que siempre hubo gente muy buena. Hay como una cuestión que parece que el empleado público, que en concreto el juez, y los empleados son todos empleados de la provincia. Claro. Cuando uno, o sea, está dentro del empleado de la provincia. Y hay, como en todo trabajo, hay gente muy buena, muy comprometida, apasionada, y hay gente que no tanto, y hay, como en todo trabajo, en toda empresa, privado, público, que pasa en esta situación. A lo mejor el empleo público tendría que tener otro tipo de herramientas muy parecidas a la empresa privada, donde incentivar un poco más a los que por ahí rinden más en el trabajo, claro. Porque el empleado público tiene la ventaja que no tiene el trabajador independiente, que es de encontrarse cuando llega el día con el pago de su salario. Como que está asegurado. Claro, sí. Y salir a la calle, bueno, es otra historia. Otra sensación. Yendo ahora un poco a lo que recién me refería, que por ahí uno espera la condena de algún caso que toma mucha trascendencia, como digo, por citar uno que fue uno de los más recientes, iba a mencionar el caso de los rugbyers con este chico que habían matado a la salida en boliche en Villa Gesell. Es como que la mayoría de la población a nivel nacional esperaba la pena máxima, pero a veces también nosotros qué es lo que no sabemos o qué es lo que desconocemos, la gente en común, que sí tiene que poner en la balanza un juez. O sea, más allá de los derechos de cada persona, que a veces es lo que no tenemos en cuenta, digo, como sociedad. La sociedad es como que está, si bien el hecho ocurre en la sociedad, cuando el hecho entra en la órbita judicial, entra una cuestión técnica, y la sociedad no tiene por qué tener conocimiento técnico. Claro, sí. Entonces la gente, ¿cómo se entera? Y se entera a través de los medios. Hoy está agravado a través de las redes sociales, y el periodismo, existen intereses, y cuando informan, a lo mejor no hay una información objetiva, es como que estamos mirando esta cámara y no, sino opinamos sobre la cámara. Si es marca Sony, no estamos pasando ningún chivo, pero y de las características, a lo mejor la persona que habla tiene un interés determinado y no tiene la formación que tiene las personas que están encargadas de resolver ese caso.
Y hay otra cosa también, que cuando uno resuelve un caso, lo resuelve con los elementos que están, probatorios. que existen, claro. Y por ahí hay muchas opiniones que se dan sobre supuestos. Claro. ¿Y qué tiene como consecuencia? Bueno, que se forma una opinión en la población, y después, bueno, cuando a lo mejor el resultado no coincide con esa opinión que se formó la población, pasa lo que vos decís. Y otra consulta que a veces yo no me cuesta entender o desconozco, como bien vos decías, que son cosas técnicamente. Porque a veces se le sentencia una pena a una persona y con el tiempo puede reducir esa pena. O sea, no sé. Sí, está claro. ¿Se entendió? Sí, se entiende. La cuestión, digamos, básica es que, bueno, que yo lo traje, es el Código Penal. El Código Penal está en cada artículo, sí, está dividido por distintos sectores, digamos. Sí. Ya de antemano existe esto. No es que el delito ya, el Código Penal establece el que se le tendrá prisión de 8 a 25 años, el que matare, bueno, ya está establecido de antemano. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se resuelve el caso, o los casos, empieza todo el armado de un rompecabezas, Claro. que no es tan sencillo. En ese armado del rompecabezas está dentro de un contexto técnico, donde si uno, por ejemplo, ingresa a un domicilio sin autorización y sin orden y secuestra este micrófono, el abogado que defiende a la persona que está sospechada o imputada generalmente va a hacer un planteo que está mal hecho, porque ¿qué pasa? En la Constitución Nacional, que es la ley madre, establece que la propiedad es inviolable y solamente se puede acceder sin autorización en caso determinado cuando hay una orden de allanamiento. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, que ese elemento que han secuestrado es declarado nulo y no es como que nunca se secuestró y no se puede volver a secuestrar. No sé si me explico. Sí, te entiendo. Porque bueno, y en ese procedimiento, en ese armado de ese rompecabezas, está el hecho que se denuncia, existe un procedimiento, que hay un código también que establece los distintos pasos que hay que hacer, ¿para llegar a qué? Para llegar a un momento que el que se encarga en la actualidad es el fiscal. El fiscal o los fiscales representan al Estado y los intereses del Estado. El Estado tiene el poder punitivo, es decir, que el Estado es el que está diciendo que matar, no lo dice, sino que establecen las leyes, sí, y la sanción que tiene. Entonces, cuando el fiscal considera que tiene elementos para llevar la causa a juicio, se realiza un juicio, que antes el procedimiento era escrito, era un poco, digamos, como parecía secreto, se llamaba inquisitivo. Yo tenía la sensación cuando había un juez, cuando iba al tribunal al principio, como que era una persona que estaba encerrada, que no hablaba con nadie. Claro. Y ahora los juicios son orales y públicos, cualquier persona puede concurrir a un juicio. Y bueno, en ese juicio, ¿qué pasa? El fiscal acusa a la persona, le dice de qué se lo está acusando y se comienzan a producir las pruebas, como se ve en las películas. Está el juez sentado, el fiscal, el defensor o los defensores y la persona que está acusada. Imputado. Y termina con una sentencia que pues, se puede absolver o condenar a la persona. Ahora bien, esa persona, una vez que es sancionada, hay distintas consecuencias que tiene la pena en cuanto a su cumplimiento. Y eso también está establecido en la ley. Si, por ejemplo, es una persona primaria que no tiene antecedentes y la pena es menor de 3 años, la persona continúa en libertad, es decir, tiene una condena, pero la cumple en libertad. Después, por ejemplo, si la pena es mayor, hablo así en general, porque hay muchas, no se entiende. Específicamente hay puntual. Puntual, sí. Después hay variantes de cada caso. Si la pena es mayor, o sea, si es de 3 años, pero efectiva,
a los 8 meses la persona puede pedir su libertad condicional. Es decir, que la pena no se cumple una parte privada de libertad y la otra parte libre. Y si la persona, por ejemplo... Condicional, si vuelve claro, a delinquir claro, ahí está la palabra que dice condicional. La condicionalidad está en varias reglas a las cuales esa persona se debe ajustar. Si esa persona, una sola regla que viole, da derecho al fiscal a pedir una audiencia, es decir, una reunión, para plantearlo, y cuál es la consecuencia, que se revoque esa libertad condicional y vuelva a estar privado de libertad mientras sigue el cumplimiento del resto del tiempo que le falta. Y así pasa con una persona que tiene una pena mayor, es a los 2/3, y para eso, bueno, también existe una especie es un trámite como si fuese un juicio donde se debe demostrar si la persona reúne todos los requisitos para recuperar acogerse a ese beneficio. Claro. Ese beneficio está en la ley, o sea, tampoco nadie lo inventa. Claro. Acá no se inventa nada. Ya existió desde el Código Penal. Y puntualmente, yendo a la pregunta que sigue, es ¿qué opinás sobre los derechos humanos? ¿Está contemplado en el Código Penal? O sea, ¿existe la parte de derechos humanos? ¿O esto aparece y forja unas nuevas, distintas situaciones en cada caso? O sea, ¿tiene algunos apelativos, algo que pueda cambiar? No, o sea, los derechos humanos en sí tienen nacimiento en el año, cuando finaliza la Segunda Guerra Mundial. Entonces los países se reúnen, aparece la ONU, la Organización de Naciones Unidas, sí. Después en el orden de América, la Organización de Estados Americanos, y se hace la Declaración de los Derechos Humanos. También hay una serie de artículos que consideran que los derechos humanos son derechos que tienen todas las personas por ser personas, independientemente de la raza, religión, el Estado, y todos los estados que hacen se comprometen a cumplir esos derechos y tienen sanciones en el caso de que no lo cumplan. Por ejemplo, en el orden americano está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en Costa Rica. Por ejemplo, Zaffaroni, el doctor Zaffaroni fue miembro de esa corte en su momento. Y bueno, hay casos que trascienden la esfera interna, es decir, las personas, a partir del año 1994, la Constitución Nacional incorpora los pactos a los que el país se adhirió y es considerado ley también. Entonces hay reclamos que termina todo el trámite interno y puede pasar a este caso a la Corte Interamericana. Ajá. Sí. O sea, el camino es bastante... o sea, hay muchas instancias a las que las personas podemos recurrir. Y en el caso de lo que pasa en primera instancia, en primera instancia es que el juez, que como decía hoy, resuelve, condena a lo mejor a la persona o no, o establece una pena, y las partes tienen el derecho a protestar, que se llama apelar. Cuando ustedes, la persona escuchan apelar es porque la gente protestó. Y va como si fuese un segundo piso donde hay otras jueces, generalmente son 3, los que retoman el caso, lo revisan y pueden coincidir o no con lo que se dispuso en el piso, el primer piso. Claro, si por ahí no están de acuerdo, pasa a la Corte, si hay que reunir una serie de requisitos, a la Corte de la provincia, que es otro tribunal, el tribunal máximo que hay en la provincia de Santa Fe, porque la estructura es piramidal, y también puede pasar a la Corte de la Nación. Me gusta porque estás explicando como para que lo entendamos todo, Sinceramente, estás haciendo escuela, docencia, ex profesor. Y de acá el señor director, Sebastián Managó, que está ahí, se acordaba recién de los aplausos que le ponía. Sí. No, mentira. Voy a dejar, antes de irnos a la pausa, la pregunta que sigue, pero me la vas a contestar después de la pausa que tenemos. El tiempo de la justicia, ¿es lerdo? ¿Aumentó la velocidad? Eso me lo va a contestar después de la pausa. Señor director, vamos a la pausa, ya volvemos con una historia de vida
de Eduardo Bianchini como juez provincial penal. Bueno, ya conocemos mucho más de su vida y de parte de las leyes también. Pausa y ya volvemos. A Dios gracias por tenerte, por ser parte de tu historia y de tu gente. Escuchar que te dicen ojalá nunca cambies está bueno, pero escuchar ojalá nunca dejes de cambiar es mucho mejor, porque la vida se trata de cambiar. Aunque sea un pequeño cambio, va a terminar siendo un gran cambio. Cambiar de pensamiento es abrirse a nuevas posibilidades. Cambiar la forma de trabajar es disfrutar más los momentos. Cambiar la forma de comer es salud. Ojalá nunca dejes de cambiar. Desde Avalian queremos invitarte a que te animes a cambiar, sabiendo que estamos acá, cuidándote siempre. Avalian, con vos en cada pequeño o gran cambio. Carnicería y hielo Raquel Alpina. Los mejores cortes en carnes. Vacuna, porcino, pollos, embutidos, milanesas preparadas, carne picada especial. Lo mejor en cortes de asado y achuras condimentadas. La mejor fruta y verdura de estación. Siempre fresca porque se reponen 4 veces por semana. Además, contamos con un amplio surtido en artículos de almacén, lácteos, quesos, pastas frescas y secas, aceites, bebidas y mucho más. Descuento especial por compra en sección carnicería del 10% a socios del Club de los Abuelos. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito. Carnicería y hielo Raquel Alpina, San Martín y Chacabuco, El Hortondo. Casa del Soglio, librería, juguetería, pesca, fotocopia, plastificado. Amplio surtido de artículos de librería, mochilas, todo para el cole o tu empresa, todo para la pesca, cañas, riles, señuelos, anzuelos, boyas, tanzas, accesorios. Atención chicos, tenemos el más amplio surtido en juguetes nacionales e importados. Todas las licencias, juegos, pelotas, todo en inflables y juegos de agua. También inflables para pileta. Casa del Soglio, San Martín, 1058, teléfono 3462 51 42 13. Jardín Maternal Meraki. Somos Eugenia Marengo, licenciada en Psicopedagogía, y Dayana Castro, docente de nivel inicial. Junto a nuestras docentes, formamos un equipo de trabajo comprometido con la infancia. Recibimos niños de 1 a 4 años, turno mañana de lunes a viernes de 9 a 12 horas, turno tarde lunes, miércoles y viernes de 14 a 17 horas, consultar por los 5 días. Realizamos periodos de adaptación personalizados, respetando el ritmo de cada niño y su familia. Ofrecemos talleres de cocina, arte, expresión corporal, estimulación sensorial, actividades al aire libre. Nuestros espacios están ambientados y equipados para potenciar el desarrollo de los niños. Nos encontramos en San Martín 387. Para más información, comunicate a los teléfonos EUGE 3462 66 43 11 y DAI 3462 30 21 19. Inscripciones abiertas todo el año. ¡Te esperamos! Librería Formento, ahora en la web
Tienda online de Librería Formento. libreriaformento.empretienda.com.ar. La librería más grande del Hortondo te ofrece un amplio surtido y marcas de librería escolar, comercial, artística. Atención personalizada a clientes, empresas e instituciones con los mejores precios y medios de pago. Contamos con equipos de última tecnología para que tus impresiones cuenten con la mejor calidad y podés enviar tu archivo por WhatsApp. 3462 367523. La mejor juguetería con las últimas novedades y licencias. Lo último en revistas infantiles. Estamos abiertos todos los días con un horario muy amplio. Y ya tenemos nuestra tienda online para potenciar tu comodidad. libreriaformento.empretienda.com.ar. Ahora en la web y en la esquina de siempre. San Martín y Malvinas Argentinas. Leticia Di Gregorio, senadora provincial, por toda la región. Ya abrió sus puertas Ferretería El Chala. Herramientas en general, moladoras, taladros con el mejor precio del mercado, con una amplia gama en herrajes y todo lo que necesitas para tu hogar. Trabajamos la línea de estufas Tromen. Ferretería El Chala, Chacabuco 245. ¿Querés construir? No lo pienses más. Corralón El Pato. Donde encontrarás todo para la construcción. Las mejores marcas en caños, accesorios de gas, agua, desagüe y todo en electricidad. Gran variedad de pisos cerámicos, porcelanatos, lajas, losas. Contamos con la línea de sanitarios Ferrum, griferías FB y botiquines. Las mejores marcas y la mayor calidad en Corralón El Pato. San Martín 971. Teléfono 03462 471 746 o 1561 1077 El Hortondo. Pinturería Buñón, la esquina del color. Alba y Net Color, sistemas que pintan. Tenemos todas las calidades y todos los precios. Revestimientos texturados, Alba y Revear. Cielorrazos desmontables, Durlock y de PVC. Construcción en seco, molduras, zócalos y terminaciones de madera. Pisos flotantes, alfombras, barrales. Ahora incorporamos toda la línea Solsticio, cortinas roller, colores a elección. Cotizamos al instante. Pinturería Buñón, San Martín y Chacabuco. Ahora en El Hortondo contás con los especialistas en seguros de auto. ¿Sabés por qué? Porque Jorge Simich te ofrece las mejores coberturas y servicios de la caja pagando menos por tu seguro. Vení a Belgrano 987 y asegurate en el acto. Jorge Simich y la Caja, especialistas en seguros de auto. Los seguros son emitidos por Caja de Seguros S.A. Consulta por las coberturas, sus límites y condiciones de suscripción. Comuna del Hortondo.
Unidos, seguimos creciendo. Cremas Heladas Copahue te ofrece su línea clásica con más de 40 variedad en gustos, su exquisita línea premium, impulsivos y hogareños, helados para momentos especiales y su más nuevo lanzamiento, helados dietéticos, bajos en calorías, aptos para diabéticos, con el sabor y la calidad de siempre. Informate llamando al 03462 471 810 o escribinos a heladoscopahue@arnetbiz.com.ar. Cremas Heladas Copahue, el sabor sin límites. El Hortondo. Vivero Las Orquídeas de Susana Ayerbe. Plantas de interior y exterior, frutales, cítricos, forestales, rosas de Río Negro, cactus, plantines, semillas, bulbos, césped en panes de primera calidad, fertilizantes, tierras abonadas, fungicidas, macetas en PVC, cemento y barro. Exclusiva línea de alfarería artesanal con motivos incaicos, étnicos, guardas pampa y arenado, fuentes de cemento y marmolería, variedad en cortinas de junco, 1000 accesorios para embellecer su jardín. Abrimos también domingos y feriados por la mañana. Vivero Las Orquídeas. Nos encontrás en Moreno 591, teléfono 03462 470 891, El Hortondo. Comisiones El Taca, comisiones, encomienda, transporte de personas, Rosario e intermedias, lunes, miércoles y viernes. Teléfono 3462 15 51 74 34. Comisiones El Taca. Yo a Dios gracias por tenerte, por ser parte de tu historia y de tu gente. Bueno, continuamos en este programa Gente de mi Pueblo con Eduardo Bianchini, juez provincial penal en la rama penal de la justicia, y un encuentro lindo, interesante, que uno va conociendo un montón de cosas, aparte de conocer también su historia de vida de Eduardo, también vamos desasnándonos un poquito en un montón de cosas. Y dejaba, previo a irnos a la pausa, la pregunta, ¿es lerda la justicia, Eduardo? ¿Se aceleró su tranco? Y siempre hay una tendencia a mejorar. El esfuerzo que hace yo hablo de la provincia, fue desde que yo inicié mis primeros pasos hasta el día de hoy. Sí, se hicieron muchas cosas, apareció la tecnología, que eso agiliza mucho. Antes era todo prácticamente manual o con máquinas de estilografía. Ahora bueno, están las computadoras. Apareció, me acuerdo cuando apareció el fax, y parecía, no sé, era una cosa asombrosa, y ahora está el WhatsApp, o sea, se evita o se agilizó mucho, se evitan los papeles, el trámite, la burocracia, se fueron acortando los tiempos, y también en la resolución de los casos hay más fiscales. Por ejemplo, en mi caso particular, yo era juez de instrucción y era la única persona que atendía los hechos graves, es decir, que la pena ante un delito eran mayores de 3 años, y abarcaba desde Magiolo hasta Teodelina, hasta Chapuy, y para aquel lado pasando San Francisco y unos pueblos por ahí. Pero era una persona, nosotros teníamos los teléfonos, estábamos las 24 horas de turno. Y si se agilizó, sí, se agilizó. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que los casos que se denuncian son muchos, en cantidad, la posibilidad humana de poder resolverlos. Por eso, una cosa que a mí siempre
me produjo una sensación rara y que del ver que entran, que uno quisiera resolver todos los casos, porque cada caso que se denuncia es un problema para una persona, entonces la administración de justicia no es total, sino que es parcial, las respuestas son parciales. A mí me sustrajeron la bicicleta, pero al mismo tiempo hubo un homicidio, entonces se atiende el homicidio y el de la bicicleta quedó... Va por prioridad. Le dan prioridad, claro, se da prioridad, pero en general sí, el juicio oral, por ejemplo, y las nuevas medidas de solución de los conflictos, cambió con este sistema adversarial, que se llama ahora, permite agilizar un poco más, seleccionar los casos, y hay medidas alternativas que se usan ahora, como por ejemplo la suspensión del juicio a prueba, cuando son personas que tienen delitos de menores de 3 años y que no tienen antecedentes. Antes tenían una condena de prisión y acá en cambio ahora pueden realizar un acuerdo con la víctima y decir, bueno, yo reparo el daño y es como que es un perdón. Entonces, bueno, ahí se van solucionando los casos. Me quedé con algo que mencionamos en el primer bloque y era dictaminar, según el Código Penal, da los extremos de justicia en un homicidio simple, entre 8 y 25 años. ¿Cómo gradúa el juez la pena? ¿Cuál sería el criterio y el fundamento para aplicar, ponerle a la mitad? Sí. 12, 15 años, no sé. Sí, en los casos, nosotros teníamos a un compañero de trabajo que falleció, que siempre se repetía, que ningún caso es igual al otro. Entonces cada caso es un rompecabezas distinto, que pueden tener algunas piezas parecidas, pero no son iguales. Entonces cuando uno arma ese rompecabezas, como dije al principio, y va como por etapas, y llega en el momento que uno considera que la persona es responsable y qué sanción se le va a aplicar dentro del tipo penal, es decir, del tipo de delito, puede ser un hurto, un robo. En este caso, para no mezclar, estamos hablando de un homicidio simple, de 8 a 25 años. Entonces, el juez, cuando tiene que imponer esa sanción, hace también una valoración conforme a distintas pautas que están establecidas previamente, es decir, el nivel de educación que tiene la persona, cómo se realizó el hecho, las circunstancias que encerraron al mismo. Hay muchos factores que influyen y que deben ser valorados y tenidos en cuenta como elementos agravantes o atenuantes para determinar el quantum punitivo, es decir, para determinar dónde establecer la pena. Y se me ocurre preguntarte, porque lo he escuchado, me dice, no, esta persona actuó en emoción violenta, o sea, como que tuvo un inconsciente y reaccionó de esa manera y llegó a matar a esta persona. Bueno, digo, ¿eso también lo tiene que tener en cuenta el juez? Sí, son planteos que hay exámenes que se hacen para ver si la persona comprende la criminalidad del acto y puede dirigir sus acciones. O sea, hay exámenes que se hacen y a veces hay planteos que las defensas de las personas que están imputadas las ejercen como argumento de defensa, que puede ser lo hizo en defensa propia, se excedió en la defensa propia, actuó por emoción violenta. Son todas cuestiones que deben ser analizadas dentro de cada caso. Para eso hay pericias y hay un montón de cuestiones que se hacen y que llega un momento que uno puede llega el momento de determinar si corresponde o no el planteo que puede hacer la defensa. Eduardo, saliendo un poco del ámbito en el momento de dictaminar sentencia, pero yendo a lo que sigue para la persona que fue sentenciada. ¿Qué opinás de las cárceles? ¿Qué debes tener en cuenta hoy por hoy en la provincia con la cantidad de reclusos que hay? Digo, ¿reclusos se dice? No. Sí, personas que están alojadas. Sí, bueno, privado de su libertad. ¿Qué opinás vos? ¿Qué opinión te merece eso? Digo, como también parte de la provincia, de ser un empleado público. La provincia hace mucho tiempo, que se trabaja en la
parte gubernamental está trabajando porque lo que sucede que se contrapone con lo que la gente cree, que hay una puerta giratoria, que está todo el mundo en libertad, y la cantidad de personas privadas de libertad creció, pero en forma sideral. Y entonces los lugares de alojamiento no dan abasto. Entonces, quedan todos chicos. Claro. Y bueno, está la cárcel de Piñero, que creo que fue la última construcción que hicieron, y después ahora creo que están ampliando en Coronda. Pero en realidad son lugares que no se resuelve la problemática. O sea, la cuestión delictiva, su análisis es muy amplio y muy profundo. Hay personas que son especialistas y han estudiado toda la vida con estadísticas y otras cuestiones que tienen en cuenta para analizar la problemática y ir resolviéndola. Pero la ley de ejecución penal establece un régimen una ley también, que es lo que pasa, lo que regula qué pasa con las personas que están privadas de libertad en el cumplimiento de esa pena. Entonces, el espíritu que tiene es que la persona vuelva a la sociedad, se reinserte en la resociabilización de esa persona, y es un sistema progresivo donde se trata de dar todas las herramientas necesarias para que la persona pueda desarrollar alguna actividad, un trabajo, tener visitas, cuando cumplen un tiempo determinado poder tener salidas transitorias y una serie de factores, pero de ninguna manera responde a lo que establece la Constitución Nacional en el artículo 18, que las cárceles eran sanas y limpias. Y bueno, hay cuestiones que terminan siendo como expresiones de deseo que en la práctica no pasa. Y se trata de realizar esfuerzos como para que esto ir solucionando todos estos problemas. Incluso la defensa de la pública ha presentado recursos para poder resolver y que se tomen algunas medidas para ir mejorando esta situación. Por ejemplo, la alcaldía de Menincué, desde que yo ingresé al día de la fecha, en vez de mejorar, empeoró. Claro. Y hay proyectos para hacer una nueva alcaldía, que hasta hoy no se concretó. Claro. Pero digo, ¿el juez dictamina a qué lugar va a ir asignado, o quién lo define después de la sentencia? No, uno dicta la sentencia y después la autoridad policial es la que va de acuerdo a los cupos. Hay una política también del Estado provincial donde las personas se van alojando. Claro. Hubo un momento que había muchos detenidos en la comisaría. Este último gobierno comenzó a reubicar las personas, porque las comisarías no son lugares para alojar personas condenadas ni procesadas, porque claro, hay personas que están privadas de su libertad pero no están condenadas. Entonces generalmente esas personas están alojadas en las alcaldías. Cada departamento tiene su alcaldía, su cárcel, que es precisamente para eso, porque como el proceso no terminó, están más cerca del lugar del hecho. Y también otro problema que se genera es el acercamiento que tienen las familias con las personas que se mueven detenidas. La mayoría de ellas son personas de bajos recursos. Bueno, es una problemática bastante grande, importante, y que las autoridades siempre tratan de ir corrigiendo y mejorando. Muy bueno. Te quiero consultar sobre el trabajo, un poco del periodismo, un poco de las redes sociales, como bien mencionaba anteriormente, pero ¿entorpece tanta atención de los medios? A ver, puntualmente el caso Loan, que estuvimos, sí. Digo estuvimos porque ya ahora como que se aplanó un poco. No en crónica. Bueno, claro. Más de 60 días, sí, siguen más de 60 días en búsqueda de una resolución, sin aparecer la criatura, ni vivo ni muerto. Bueno, digo, ¿influye para el juez cuando un caso toma mucha repercusión en la sociedad y en los medios? No influye hablo por mí. La cuestión es así: uno trata de honrar y dignificar su trabajo.
y cumple un rol. Entonces, una cosa es lo que la gente opina fuera de, como hoy hablaba, como al principio, cuando hiciste la pregunta de lo que había pasado en Villa Gesell, con lo que está en el caso concreto. El grupo de trabajo es un grupo que trabaja, digamos, en silencio y blindado. Claro. Nosotros, por ejemplo, a mí me tocó intervenir en la mega causa, se la denomina mega causa, que son estafas patrimoniales en Venado Tuerto, donde hay un abogado muy conocido involucrado con otras personas. Bueno, nosotros trabajamos durante meses en ese juicio oral y público que se llevó a cabo. Cuando fuimos a dar el fallo, el fallo se lee en la sala de audiencia, que es público. Había mucho interés externo de los medios, de gente que quería, a mí no me preguntaban, pero uno sabía o se enteraba, y no, la gente, éramos 3 los que habíamos trabajado en el caso. Hermetismo entre ustedes. Designamos una persona que ese mismo día se encerró con nosotros en una oficina, y ahí fue que materializó, digamos, las cuestiones para poder leer el veredicto en la sala. Claro. La influencia no hay. Es decir, la influencia es cuando se filtra. Yo me acuerdo un caso que habían robado en la concesionaria del pueblo, de Méndez, que se llevaron 2 Toyota, y después en la Renault de Paz Automotores se llevaron 2 vehículos. Y además habían robado en un local contiguo que vendía motos de la concesionaria Renault. Bueno, la policía hace toda la investigación. También la gente tiene que entender que la policía es la receptora en principio de los hechos, de las denuncias. Claro. Eso también está legislado, no es que se le ocurre, pero la persona puede ir directamente al fiscal. Sin que la policía intervenga. La policía es un auxiliar de la justicia. Entonces la policía también está todo regulado, que tiene que comunicar qué pase después, a medida que transcurren las horas o los días, va recibiendo directivas en este caso, en aquella época era el fiscal, por eso se transformó, al cambiar el sistema, la función que hace el fiscal, o los fiscales en la actualidad, era lo que hacía el juez de instrucción antes. Bueno, ¿y qué pasó? Alguien filtró, porque la policía, yo tenía que librar una orden de allanamiento a través de un exhorto, porque habían identificado a las personas que vivían en la provincia de Buenos Aires. Como para librar una orden tiene que estar, había argumentos, los argumentos no eran muy sólidos, entonces yo la orden no la libraba de esa manera como la policía me lo pedía. Alguien filtró esa información y en un medio periodístico de Venado salió una nota que decía que, bueno, que el juez no libraba la orden, entonces de esta manera no podía recuperarse los bienes sustraídos. Estaba como tocando timbre, avisando que le iban a tocar timbre a los delincuentes. Claro. Bueno, y eso se solucionó, y después también yo hablé, generalmente nunca, con la prensa no tenía contacto, digamos, salvo este caso, que lo llamé y le dije que, bueno, que eso no correspondía hacerlo, y si necesitaba información en el juzgado se le íbamos a dar. Pero puede frustrar alguna medida, en el caso de que trascienda, pero puede ser a través de la prensa o cualquier otra persona. Claro. Pero la gente que trabaja está siempre comprometida y, bueno, no se filtran cosas. Además, uno también va, como que el secreto, cuando ya pasa a ser de dos, ya es como que uno sabe con quiénes personas trabajan. Sí, ¿no? Sí. Eduardo, ¿cuándo se reformó el Código Penal? ¿2000? No, el Código de Procedimiento Penal. Ah, el procedimiento. Claro, porque está el Código Penal que mostré hoy, se aplica en toda la República Argentina para todas las provincias iguales. Como cada provincia, el régimen es representativo, republicano y federal, las provincias tienen su autonomía, entonces cada provincia también tiene una constitución. Claro. Está la Constitución Nacional, pero las provincias tienen su propia Constitución, pero nunca tiene que salirse de la ley base, nacional. La nacional. ¿Por qué existe una constitución? Porque es
es la ley suprema. A través de la Constitución Nacional se organiza el Estado. Establece los derechos, deberes y garantías, la Constitución Nacional, establece la forma de gobierno, así, habla del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, quién lo elige, qué requisitos tiene que tener, cuáles son las atribuciones, y habla de los gobiernos provinciales, la nacional. Y la ley provincial, la Constitución provincial, toma algunas cuestiones particulares de cada provincia. ¿Y qué pasa? Cada provincia tiene sí un régimen de procedimiento para aplicar la ley penal. O sea, ese homicidio, que siempre volvemos sobre el homicidio, para investigarlo, la provincia de Santa Fe tiene un código de procedimiento. El código de procedimiento sería como los pasos que hay que hacer y cómo se hace para llegar al final del camino. Sí, te entiendo. O sea que ese cambio benefició al trabajo de la justicia. Ese cambio fue en el 2014, que pasó de lo que yo decía que era un lugar cerrado, escrito y casi secreto, donde la víctima no tenía ninguna participación. Uno hacía una denuncia y quedaba fuera, excluido del sistema. Entonces ahora se ha establecido una participación de la víctima, incluso legalmente. O sea, el acceso a la justicia de las personas ya es algo que se ha ido estableciendo, y en este caso, a través del juicio oral y público, la gente puede participar y la víctima tiene una participación y tiene un acompañamiento en todo lo que hace al trámite. O sea, uno, por ejemplo, si plantean la libertad de una persona que está detenida en una primera etapa, por ejemplo, la víctima participa de las audiencias. Edu, bueno, está claro, está bueno lo que decís. Bueno, en cuanto al plano personal, en lo tuyo, ¿qué esperás de ahora en más en tu vida? Digo, ¿sentís que cumpliste con el deber cumplido, precisamente, valga la redundancia? ¿Te sentís que sos de autocriticarte también en cada fallo que has dado? Soy de autoevaluarme naturalmente, sí, en todo. Por naturaleza. Por naturaleza. Siempre trato de ir mejorando y viendo y consulto, he consultado siempre a personas que conocían mejor alguna materia o tenían otro tipo de visión. ¿Cuál era el fin de todo eso? Era de dar una respuesta para lo que me habían designado y el trabajo que yo hacía. Nunca lo tomé como un rótulo o algo que va en el rótulo, sino que era como, no sé cómo explicarlo, pero es algo que me encantaba hacer y qué sé yo. Cuando me tocó ir a Venado me recorría todos los pueblos en mi auto, un sábado y un domingo, y marcaba las calles, o sea, todo recorría así, toda la cuadrícula, los caminos de tierra, o por ejemplo había un hecho grave, un homicidio, me acuerdo que íbamos a homicidiar a Venado y de noche, porque había sido de noche, y es una calle que está, una de las primeras, donde está la planta potabilizadora, y me fui ahí y miraba, porque justo estaba por amanecer, o sea, yo ya tenía los elementos, y quería ver, o sea, se llama inspección judicial del lugar, o ir al lugar. Tener en cuenta otros datos. Porque cambia mucho, o sea, no es para estar en un escritorio. Un poco salvando la diferencia, no sé si sos odioso con las comparaciones, pero digo, lo que hizo Burlando, que fue hasta Corrientes, claro, Burlando hace un trabajo como abogado defensor, sí. Pero en el caso concreto es una actividad que hace al trabajo propio del juez, tener el panorama, y como contaba hoy que fuimos a ese accidente, no es lo mismo ver una foto, una filmación, que estar ahí. Uno evita muchas veces alteraciones, porque bueno, es una cuestión que por ahí aparecen cosas, o dicen cosas, o aseguran
puntos que no existen o los cambian de lugar, digamos, que eso también puede variar el resultado. Y bueno, toda esa, en cuanto a esta... ¿Y eso crees que te sirvió mucho? De conocer, de mirar, de observar. Sí, me sirvió eso y un montón de cosas, de todo ese aprendizaje de gente más grande, cosas que me decía la jueza o sumariantes viejos de Menicué, porque Menicué el tribunal cabecera y núcleo tiene, no sé, debe tener como 80 años ya. Claro. Y entonces esa gente se había formado donde todo era como un embudo, todo lo que pasaba iba a Menicué. Y era gente muy comprometida y uno tenía, no sé si pasa ahora, pero nosotros a la gente mayor la escuchábamos, la mirábamos, había otro tipo de mirada, de respeto quizás. Hoy por ahí veo que va todo medio demasiado rápido y creo que como toda actividad o todo trabajo, lo importante es ir paso por paso. Qué sé yo, una persona que ingresa en un taller como mecánico, bueno, empieza haciendo de a poco, hasta que después, bueno, logra tener una visión distinta, escucha al mecánico anterior y es una parte del aprendizaje. Son etapas. Son etapas. Y uno, si tiene la suerte de pasar por todas las etapas, como se va consolidando de otra manera. Ya casi estamos terminando, porque nos queda poco tiempo también, pero quiero que apeles a tu memoria o que si te animas a contarme una situación muy difícil que te ha tocado vivir, algo que vos decís, esto realmente estuvo bravo, algo que a lo mejor lo terminaste sufriendo, no sé si en el momento de dictar sentencia, pero sí a lo mejor en alguna etapa de tu vida en cuanto a esto que elegiste de dictaminar justicia. ¿Hubo algún momento, porque te han tocado causas que también la puedo mencionar, calculo, la causa de los monos, que has estado siendo parte? Sí, es parte del trabajo. Yo nunca tomé medicamentos para nada, ni para dormir, nunca fui amenazado. Es decir, la gente es como que lo conoce, porque el juez tiene que ser confiable, equilibrado, hay un montón de cuestiones, bueno, tener todo el conocimiento, por eso nos fuimos, siempre vamos perfeccionándonos, yendo a cursos, haciendo carreras de posgrado, lo que dije al principio. Y por ahí lo que ve uno es la reacción cuando termina, o sea, cuando da el resultado, es la reacción que uno lo trata de comprender, como lo que expliqué hoy, que a lo mejor la gente no logra estar conforme. No sé cuándo está conforme la gente. Pasa por otro lado, porque ahí el derecho penal tiene toda una cuestión de venganza. El derecho penal no, pero me refiero a que la gente por ahí en el enojo quiere lo máximo y pasa a ser bastante irracional. Y las decisiones que se toman dentro de lo legal. De hecho que hubo reforma, a lo mejor un hecho en una época se resolvía de determinada manera y ahora, bueno, las leyes cambiaron, lo agravaron o lo atenuaron. Qué sé yo, el robo de ganado, el abigeato, tenía una pena menor. Cuando hubo una cantidad de robos importantes en la provincia de Buenos Aires, bueno, la sociedad rural y le reformaron la ley y ahora las penas son mucho más elevadas. Y como hecho que pasó fue cuando hubo un homicidio en Venado Tuerto y bueno, fue en la época que me tocó estar en Venado que se puso en auge el tema de las manifestaciones, de las pegaban, se ataban a un árbol, la sociedad. El tema es que la sociedad estaba acostumbrada a una vida pueblerina, sobre todo en Venado Tuerto, y que nosotros, porque el tema es que nosotros tenemos contacto no con un caso, con todos los que se denuncian,
o no se denuncia porque a veces se actúa de oficio, pero a lo que voy es que se veía cómo iba evolucionando los delitos y la agresividad que hay, el aumento, y cosas que, qué sé yo, uno dejaba el auto abierto y ya está, después empezaron a cerrar. Yo vivía en el centro de Venado y con el correr del tiempo se empezó a enrejar todo el centro, los negocios atienden con la puerta cerrada, qué sé yo, un montón de Cambió la modalidad. Cambió la modalidad. Y la modalidad también, y también cambió las personas que delinquían. Un delincuente que tiene 50 años, en su época no actuaba como un delincuente el de hoy. Claro. Hay mucha agresividad, no se respeta a los chicos, no se respeta a la gente mayor. La vida. Se perdieron muchos valores y se perdió, bueno, todas estas cuestiones que terminan como que nadie valora nada. O sea, yo he tenido, pues, lo puedo contar, defendí una vez, yo actué también como defensor en todo este camino, que son las personas que no tienen, a lo mejor se hace muy largo esto, pero no, sí, tenemos tiempo. Dale. Se hace el defensor general, es la persona que asiste en lo penal a las personas que no tienen abogado o no quieren pagar un abogado particular. O sea, ninguna persona puede ser sometido a un proceso penal sin tener un defensor, salvo que sea abogado y se pueda defender él solo, porque no es aconsejable, pero bueno, no importa el ejemplo. La cuestión es que, bueno, hablando con esta persona, que era una persona mayor y estaba detenido por un hecho ocurrido acá en la zona, los piratas del asfalto son los que, por ejemplo, roban camiones con electrodomésticos, cosas así. Bueno, el robo tuvo una falla y que quedaron todos detenidos. Entonces a mí me designó uno de los imputados. Y bueno, en la charla me decía, mirá, yo estoy acá, pasé por todas las cárceles, no quería cometer más hechos delictivos. Y bueno, me enganché en esta que pensé que era la última, esto salió todo mal, nosotros una cuestión que vamos a resolver entre nosotros porque ahora se ve que había uno de los integrantes que algo hizo mal, y me dice, yo soy de una clase media, bueno, yo elegí este camino, porque eso es otra cosa, hay gente que elige... Que elige la delincuencia. Sí. Y dice, a mí nunca me vino a visitar mi mamá yo no quise que vengan nunca, y lo toman como una forma de vida, pero me decía, nunca me había olvidado, estábamos en la alcaldía, era un día como el de hoy, de sol, un lindo día, y se sentía música y gritos de la alcaldía, y él me dice, fíjate lo que es esto. Y él estaba conviviendo en ese lugar con gente joven, claro, en relación a él. Él tendría 40 y pico, 50. Claro. Y dice, yo en la cárcel aprendí computación, aprendí esto, aprendí aquello, y dice, y ahora, viste, esto no se puede convivir. Y me hablaba de cuestiones, digamos, internas, y entre los que en ese relato me dice, yo una vez cometí un hecho, él sin saber que yo tenía conocimiento de ese hecho. Era un hecho viejo. Entonces él va y un hombre hace una operación, por ejemplo, salía del banco y iba en un auto importado y tenía un Rolex, la persona que sale del banco, y el maletín con un montón de plata. Entonces él lo que tenía que hacer es robarle el maletín. Era su misión. Sí. Bueno, va, lo hace, comienza el atraco, le saca el maletín y el hombre me dice, no, si querés llévate el auto, dice, pero no me mates ni me saque este reloj, es un reloj de marca, que es un regalo de mi papá, que mi papá murió. Y él le dice, no, dice, yo lo único, esto es un negocio. Como él veía la actividad de Sí. Dice, lo mío es llevarme el maletín y nada más. Y no pasa nada. Dice, este es un mal negocio para vos y un buen negocio para mí. Y dice, y hoy, esto hace como 15 a 20 años lo que estoy contando, que pasó. Sí. No el caso, sino la conversación con este hombre. Sí. Y me dice, hoy te matan. No le importa, si era el rol del padre o lo que de sea. nada, sí, es verdad eso.
Entonces, bueno, ha cambiado y la gente tiene que adaptarse lamentablemente nos tenemos que adaptar, porque todos estamos en la misma. O sea, uno deja el auto, si me roban la cubierta, la batería, bueno, la cuestión delictiva va mutando, va cambiando. Hoy apareció la informática, las estafas virtuales, y bueno, y ahí estamos todos en ese mundo, un mundo nuevo, y que como víctimas hay gente joven y gente mayor que tiene menos conocimiento o confía más en el otro, en la palabra, ahora vengo, yo te lo dejo, qué sé yo. Hay gente que le decía, me da un vaso de agua, y entraban, no somos de Telecom, y entraban a la casa. Hay gente que, por ejemplo, es como que va seleccionando gente mayor, que vive sola. Bueno, quiero hablar mucho porque si no le pasa. Espoldear mucho. Sí. Pero está bueno saberlo, porque las modalidades han ido cambiando. Y bueno, hay mucho por hacer saber también, porque a veces la gente cree que no va a caer en las estafas. Sí, nos pasa a todos, un momento de distracción, o uno tocó el botón equivocado y comienza el problema. Es que ahora abrís el celular y ves el mensaje de un amigo que te está pidiendo una transferencia. Sí. Y bueno, yo creo que la mayoría ahora prestamos atención un poco debido a todos los casos que han pasado de que han hackeado y entonces han hecho transferencia a un ladrón precisamente, pero bueno. Me retiro es muy raro lo que pasa, cuando hago el trámite jubilatorio, yo me voy por una cuestión que ahora cambia la ley de jubilaciones, como la mayoría que estábamos en condiciones de jubilarnos. Cuando ingreso el trámite a la caja y la caja me da la resolución en que estoy en condiciones de jubilarme, me senté arriba de la chata, ahí en Venado Tuerto, y me agarró toda una sensación que parecía que estaba soñando, como un cuento. No podía creer que aquella persona que había empezado, a lo mejor me siento como un espíritu joven, pero por eso mismo no tengo una carga con el trabajo. Ahora yo en esta entrevista es como que me vuelve la adrenalina y me parece que mañana tengo que volver a trabajar. Pero lo que sí, lo que veo que el resultado final es que las cosas empeoraron, no mejoraron. O sea, mejoró el sistema, hacen un esfuerzo, pero la sociedad es como que cada vez se transita por vivir no en paz, sino todo lo contrario, que es lamentable, pero es lo que pasa, y más allá del esfuerzo de cada uno, se va perdiendo la libertad, es así. Y respecto a la autocrítica, bueno, los fallos las resoluciones tuvieron siempre la posibilidad de ser revisadas, la mayoría se han confirmado, y como dije al principio, fui feliz, no sé, una cosa que lo volvería a hacer. Una vez me hice un examen médico y el médico me decía, ¿y vos qué haces? Yo nunca decía que no son eso que chapean, digamos, como se dice, comúnmente, nada. Iba al taller, ahí en la agencia de penado, descubrieron después de tantos años que creían que era viajante, que ya. Bueno, y le dije que volvería a hacer el mismo trabajo, porque es muy apasionante, es apasionante. Cuando hubo esa amenaza al fiscal, que era reconstruir, porque ahora hay otros medios técnicos, pero reconstruir toda la cuestión del impacto de las antenas, de los teléfonos, eran sábados. Yo tuve mucha contención también familiar, pero era sábado, domingo, o empezar una resolución, el caso Teglia, que fue una persona que hubo un homicidio enfrente de la municipalidad, que bueno, a raíz de ese caso se rompieron todo el tribunal, se hizo una poblada de, qué sé yo, de 1000 y pico personas. Como vos decís, me afectó otra cosa del caso, porque mucha gente del empleado del tribunal tuvieron que ir a hacer ese tratamiento psicológico porque hubo una invasión hacia el tribunal, no alcanzó a prenderse fuego de casualidad. Pero el caso ya lo teníamos resuelto nosotros, o sea, pero bueno, la gente reaccionó, había mucha
mucha disputa política externa con intereses contrapuestos que se le fue de la mano lo que de alguna manera hicieron la agresión. Y sí, porque después no se podía, era difícil contener tanta cantidad de gente. El caso terminó, se resolvió, fue creo que fue la única conferencia de prensa que se hizo para explicarle a la sociedad, sobre todo sin intermediarios, de qué es lo que había pasado. Pero siempre actué libremente, independientemente, de acuerdo a mi conciencia, a mis conocimientos, y en ese sentido, eso da mucha tranquilidad. Nunca tuve custodia, me han ofrecido custodia, no. Y en tu entorno, volviendo a esta pasión que describís por esta profesión, muchas gracias, señor director. ¿Alguien absorbió esto, digo, de tus hijos? En mi casa, y creo que ellos se inclinaron por el estudio en la misma rama. Bueno, además terminó como productor de seguro, trabajando en la compañía de seguro, pero después María Mercedes sí, está en eso, pero han visto ellos toda esta... Claro. Han convivido. Los expedientes eran parte de la decoración de la casa. Se ríe, Sebastián. Claro. Era como, haber micrófono acá, grabadores, bueno, había expedientes, sí, había por todos lados, en el suelo, qué sé yo. Los temas que se charlaban. Es una tarea muy amplia, abre mucho el espíritu, uno conoce muchísima gente, de todo tipo, de toda clase, cosas que en otra actividad, bueno, tendrán otros tipos de relaciones, pero es muy gratificante. Hoy antes de venir al canal me acordaba de Mujeres Asesinas, no termino más yo. Pero por ejemplo, cuando estudiábamos derecho penal, había que hacer un práctico, que era parte de la materia. Y el profesor era Dardo Raciati, que era un abogado penalista, un hombre grande, yo lo veía grande en su momento, conocido en Rosario. Entonces dice, vengan al estudio a buscar el caso práctico que teníamos que resolver. Y él tenía un libro que estaban los casos, y bueno, fui al estudio, me dio un caso práctico. Era una mujer que había muerto en el Chaco y había muerto envenenada. Bueno, y yo me fui a la Biblioteca Argentina y eran casos como tipo acertijo, era difícil resolverlo. Y bueno, entré a la Biblioteca Argentina, que está ahí enfrente de la Plaza Pringles, es una cosa enorme, que todo lleno de libros y qué sé yo, y uno ahí adentro, como parecía una película. Bueno, entro a buscar, y encuentro un fallo, pero en la búsqueda era eso. No tenía muchos elementos como para llegar ahí. Y el fallo era el caso real. No. Que después en Mujeres Asesinas, en el libro está uno de los casos este. Y bueno, me acuerdo que le saqué fotocopia y el profesor no lo podía creer. Y si lo sacaste, le digo, fui a la biblioteca, le digo, no, es cierto, le digo yo, lo que pasó. Y yo pensé que era un ejercicio como a alguien se le ocurrió, pero no. Y eso pasa cuando uno trataba de resolver los casos que le llegaban, la satisfacción se da en encontrar la respuesta. Claro. Y como siempre dije, o no sé si lo dije hoy, siempre hay que probarlo. Y hay veces que obtener las pruebas o la prueba es muy difícil y complicado. Y por ahí, si no hay pruebas, existe un principio constitucional básico, que somos todos inocentes hasta que no se demuestre lo contrario. Y bueno, y lamentablemente es así, uno agota. Es un caso que pasó, que bueno, yo no actué en una parte, pero la fiscalía, que es la que hizo todo el trabajo, el fiscal Merlo y todos los empleados de la fiscalía, un caso ahí en Firmado donde fallece, o sea, hay un homicidio de 2 personas, y pasaron años, y bueno, pero siempre siguieron trabajando hasta que pudieron, hay
un elemento técnico nuevo que pudo determinar los impactos de las antenas y llegar a la persona que había, o no está sospechada, y creo que imputada del homicidio. De haber hecho el delito, el homicidio. Así que bueno, es un trabajo de hormiga, para lo cual hay que tener constancia y... Bueno, Eduardo, realmente me encantó hacer esta entrevista, esta charla con vos, así que seguramente que quedan muchas cosas por hablar. Podemos hablar 10 programas más de lo que es justicia, de cada caso, hoy por hoy, de la violencia de género, de varias cosas que daría mucho más para hablar, pero bueno, sinceramente por este programa tenemos que dar un fin, pero agradecido porque viniste, nos explicaste un montón de cosas y que bueno, también conocimos de las tuyas. Bueno, agradecido soy yo de tener esta posibilidad, o sea, que me dan acá en mi pueblo. Como dije al principio, yo nací y crecí acá y vivo acá y que la gente tiene que confiar, o sea, no prendan tanto va en contra de... Vean Canal 14. Pero lo otro es un bombardeo de cosas negativas, agrandadas y con muchos intereses. No quiere decir que no ocurran, pero tienen que confiar en gente muy buena, gente muy trabajadora, gente honesta. No es lo que dicen, de que son todos corruptos, vagos y todos esos calificativos. Como me expresé al principio, hay de todo, pero en general... bueno, acá en el Ortondo está el doctor Orso, que es una persona muy trabajadora y capaz, y como ejemplo, digamos, acá del pueblo, que uno tiene contacto con las personas, en este caso, que desarrollamos este tipo de actividad. Y que todo trabajo tiene sus cosas, todos, para mí, yo pienso así, todos son importantes, de todo se aprende, y todo trabajo lleva, para obtener un resultado, para ir mejorando, cumplir con las distintas etapas y enseñanzas. Aprendí mucho, como dije, de gente de que no era del Poder Judicial. Por ejemplo, había un carpintero, Tacelo, que había trabajado no con Raúl Ronchi, ni con el padre, con el abuelo. O sea, el abuelo, pasó todas esas generaciones. Y, por ejemplo, poníamos un tornillo en mi casa y yo ya estaba medio cansado y me decía, no, dice, las cosas que se hacen mal se hacen 2 veces. Y cosas así, que son pequeñas, me parece que no, pero son pequeñas enseñanzas que todos los días tenemos la posibilidad de que alguien nos enseñe, nos cuente algo y tomarlo para bien. Por eso es importante para la gente joven que estudien, que tengan la contención en la familia, en sus amigos, y que no es todo tan negro como lo pintan. O sea, momentos buenos hay y momentos malos también. Yo me acuerdo que había una profesora, la mamá de la Colo Braco, y que decía, chicos, la vida hay rosas y también hay espinas. Y bueno, es así. Es verdad. Eduardo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por la invitación nuevamente. Y bueno, que sigas bien. Espero que haya servido de algo la charla y que se haya entendido. Sin duda, ya vamos a tener repercusiones de nuestro público, pero bueno, desde ya muchas gracias. No, gracias a vos. Nos vamos, señor director, gracias Sebastián Managó por ponernos al aire, y estuvimos con otro programa de Gente de mi Pueblo hoy, con el juez provincial en lo penal, en la instrucción, al doctor Eduardo Bianchini. Muchas gracias a todos ustedes, nos reencontramos en 15 días como lo hacemos siempre acá por Canal 14. Chao. Pueblo mío que naciste de la misma pampa verde y creciste alentando ideales de tu gente. Sos la patria la más chica y te amamos con fiereza. El Ortondo así te llamas, yo te llamo Fortaleza. Tus hijos saben
del llanto que oscurece tu mirada cuando abandonan tu tierra pensando estar olvidada. Por eso vuelven ansiosos clamando esos brazos fuertes que enlazan los ideales prometidos a su gente. Pueblo mío, adiós, gracias por tenerte, por ser parte